¿Crees que las buenas decisiones vienen de analizar más datos? ¿Que si tan solo tuvieras suficiente información, elegirías bien? ¿Que la racionalidad es cuestión de inteligencia y nada más? Eso te lo han vendido mal. Las mejores decisiones no nacen de más información, sino de claridad mental. Y aunque parezca que la racionalidad es cosa de intelectuales, la verdad es que cualquiera puede entrenarla. Es más, la mayoría de las personas inteligentes toman decisiones horribles, porque les falta lo que realmente importa. No es pensar mejor, es pensar diferente. Porque aquí está el secreto que nadie te dice. La sabiduría no está en tu cabeza, está en cómo estructuras el proceso de decidir. Durante siglos, desde los estoicos hasta los sabios modernos, personas que tomaban decisiones que cambiaban sus vidas, no eran las más brillantes intelectualmente. Eran las que entendían un sistema, un método, una forma de filtrar el ruido y ver lo que realmente importa. Eso es lo que hace diferente a alguien que elige bien, alguien que constantemente avanza. No es suerte, es que conocen principios que la mayoría nunca aprende, y cuando los aplicas, algo cambia. No solo en grandes decisiones, sino en todas. Desde qué proyecto iniciar hasta con quién pasar tu tiempo, desde qué creer y qué rechazar, hasta cómo invertir tu dinero y tu energía. Hoy voy a enseñarte 7 principios que puedes aplicar desde hoy mismo para tomar decisiones que te acerquen a quien realmente quieres ser. No son complicados. Son, de hecho, sorprendentemente simples, pero su poder está exactamente en esa simpleza. Porque lo simple es lo que dura. Lo simple es lo que puedes aplicar cuando más lo necesitas, cuando el estrés quiere nublar tu mente. Número 1. No decides con la mente que está asustada. Distinguir entre miedo racional y miedo paralizante. Creemos que las malas decisiones vienen de la emoción, del miedo. Por eso intentamos reprimirlo. Por eso nos forzamos a pensar racionalmente, como si la razón fuera algo separado de lo que sentimos. Pero eso es exactamente lo que nos bloquea. Porque el miedo siempre está presente cuando decides algo importante. Siempre. La pregunta no es cómo eliminarlo. La pregunta es cómo distinguir qué tipo de miedo es. Aquí está la verdad que cambia todo. El miedo tiene 2 formas completamente diferentes. Una es una señal, un mensajero. La otra es una prisión. La primera dice, cuidado, analiza bien esto. La segunda dice, no hagas nada, quédate donde estás. Una es sabia, la otra te esclaviza. Cuando tienes miedo racional, ese miedo viene con información. Te dice específicamente qué puede salir mal. Si invierto en este negocio sin estudiar el mercado, pierdo dinero. Ese miedo tiene una razón clara. Y ese miedo es tu aliado. Te pide que hagas más trabajo, que investigues más, que prepares contingencias. Cuando entiendes eso, el miedo se convierte en motivación para prepararte mejor. Pero el miedo paralizante es diferente. No te dice que puede salir mal específicamente. Solo dice, algo malo puede pasar. Y eso genera una parálisis infinita. Porque siempre algo malo puede pasar. Siempre hay riesgo. Y si dejas que ese miedo decida, nunca harás nada importante. Nunca. La diferencia es que el miedo racional responde a preguntas concretas. ¿Qué específicamente puede salir mal? Si puedes responder eso con detalles, es miedo racional, y ese miedo merece tu atención. Pero si solo sientes un qué tal que, una sensación vaga de que algo malo suceda, ese es miedo paralizante, y ese miedo está mintiendo. Esa capacidad de distinguir es lo que entrenas cada vez que tomas una decisión importante, pero esperas antes de decidir. Cuando alguien te ofrece algo y sientes ese nudo en el estómago, pero preguntas, ¿por qué exactamente me asusta? ¿Puedo identificar la amenaza o es solo inquietud? Ahí es donde se construye la sabiduría en las decisiones. Ahí es donde el miedo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu brújula. Porque el que solo sigue su miedo sin cuestionarlo, vive como esclavo de sus emociones. Pero el que entiende qué está sintiendo, ese tiene el poder de elegir. Ese puede mirar al miedo a los ojos y decidir si es verdadero o es solo una ilusión. Y cuando haces eso una y otra vez, tu confianza en tus decisiones crece de forma casi imposible de describir. Eso es sabiduría real. Número 2. Nunca decidas sin saber qué estás protegiendo. Define tus valores antes de la presión. Vivimos creyendo que la sabiduría está en comparar opciones. Miramos esto, miramos aquello, pesamos pros y contras. Pero esto es solo parte del proceso. La mayoría de las decisiones terribles que tomamos no vienen de comparar mal las opciones. Vienen de decidir sin saber qué es lo que realmente nos importa. Pero aquí está lo que te cambia la vida. Si antes de enfrentar una decisión importante sabes exactamente qué es lo que no estás dispuesto a sacrificar, entonces la decisión se vuelve casi obvia. No es tan compleja como parece. Piénsalo así.
Alguien que tiene claro, no voy a sacrificar mi integridad por dinero, ya ha decidido, sin duda alguna, qué camino rechazar si se le presenta esa opción. Alguien que sabe, mi familia es más importante que mi estatus social, ya ha eliminado un montón de decisiones destructivas, que otros todavía están considerando. Los valores actúan como un filtro. Cuando los tienes claros, las opciones que van contra ellos simplemente desaparecen de tus consideraciones. No necesitas debatirlas, no necesitas tentarte, porque ya decidiste de antemano. Y eso es libertad real. Pero sin valores claros, cada decisión se convierte en un campo de batalla. Un día dices que la lealtad es lo primero y traicionas a un amigo por una oportunidad. Al día siguiente dices que la salud es lo más importante y sacrificas tu descanso por trabajo. Sin una brújula clara, cada viento te mueve en dirección diferente. Eso se entrena definiendo tus valores cuando estás en calma, cuando no hay presión. Siéntate por una hora y pregúntate, ¿qué no estoy dispuesto a sacrificar? ¿Cuál es la persona que quiero ser? ¿Qué sería tan grave que preferiría perder dinero, oportunidades, incluso amistades antes que hacerlo? Cuando respondes eso con honestidad, tienes tu brújula. Y entonces, cuando llega la presión, cuando llega la tentación, cuando llega la oportunidad que exige que comprometas algo, ya sabes qué hacer. Porque el que decide sin valores es como una hoja en el viento, movido por cualquier corriente. Pero el que ha definido sus valores antes de la presión, ese tiene un centro, ese puede estar de pie cuando otros caen. Y eso no es rigidez, es libertad, libertad de saber quién eres y por qué. Número 3. No busques la decisión perfecta. Busca la decisión reversible versus la irreversible. Creemos que la mayoría de nuestras decisiones son más importantes de lo que realmente son. Por eso, nos paralizamos. Analizamos hasta el infinito, buscamos la opción correcta, la que no tiene ningún riesgo, la que es perfecta. Pero la verdad es diferente. La mayoría de las decisiones que tomas en la vida no son irreversibles. La mayoría se pueden cambiar. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Porque eso significa que no necesitas la decisión perfecta. Necesitas una decisión que aprendas rápido. Hay una diferencia radical entre dos tipos de decisiones. Las irreversibles son pocas, muy pocas. Tener un hijo, casarte, quién eres criminalmente. Decisiones donde una vez que las tomas, ese camino es casi imposible de desandar. Con esas decisiones, tienes derecho a paralizar. Tienes derecho a estudiar profundamente. Porque los costos de equivocarse son enormes. Pero la mayoría de tus decisiones no son así. Cambiar de carrera, comenzar un proyecto, invertir tiempo en algo, aprender una habilidad, mudarte. Estas cosas se pueden modificar. Si cometes un error, no es el fin. Es simplemente información, es un giro de timón, no un crash total. Cuando distingues entre reversibles e irreversibles, la presión desaparece. Porque te das permiso de decidir rápido en lo reversible. Pruebas, fallas, aprendes y luego ajustas. Eso es exactamente lo que hacen las personas que avanzan rápido en la vida. No son más inteligentes que otros. Son más valientes a la hora de decidir rápido en lo que puede revertirse. Esa capacidad se entrena cuando entiendes que el mayor error no es equivocarte en una decisión reversible. El mayor error es no decidir nunca. Porque no decidir es también una decisión. Es decidir quedarte donde estás. Es decidir dejar que otros decidan por ti. Es decidir no aprender lo que aprendes solo cuando fallas. Porque el que espera la certeza total, vive una vida muy pequeña. Vive esperando, vive analizando. Pero el que entiende qué decisiones son reversibles, ese actúa, ese prueba. Ese construye su sabiduría paso a paso, decisión a decisión, y aunque falla más veces que otros, avanza más también. Eso es poder real. Número 4. Pregunta cuál es el costo de no decidir. Reconoce que la indecisión también tiene un precio. Creemos que si no decidimos, no pagamos un precio, como si la indecisión fuera una opción neutra, un lugar seguro donde nada pasa, pero eso es ingenuo. La indecisión tiene un costo altísimo, solo que es invisible. Aquí está el secreto que te libera. Cada segundo que no decides, estás pagando un precio. Ese precio puede ser oportunidades que pasan, puede ser que otro tome la decisión por ti. Puede ser que la situación simplemente se deteriore mientras tú esperas. Imagina que lleva 3 años queriendo dejar tu trabajo. 3 años pensando en ello. 3 años diciendo, cuando todo sea perfecto, cuando tenga todo listo, entonces me voy. ¿Cuál es el costo de esos 3 años? No es 0. Es 3 años de tu vida en un lugar donde no quieres estar. Es 3 años donde no construyes lo que realmente querías construir. Es 3 años de frustración lenta. Es que alguien más ya ocupó el espacio que podrías haber ocupado en otro lado.
O imagina que no decides si le dices la verdad a alguien porque tienes miedo. Semanas pasan, meses. La relación se deteriora porque hay una distancia que crece cada día. El costo de no decidir no fue cero. Fue una relación que podría haber mejorado pero que en cambio empeoró. La indecisión no es seguridad, es solo indecisión y tiene un precio brutal que pagamos lentamente, sin darnos cuenta, hasta que un día miramos hacia atrás y vemos años perdidos esperando. Por eso la pregunta que cambia todo es esta: ¿cuál es el costo real de no decidir? Si no cambio de trabajo, ¿qué pierdo en un año, en 5 años? Si no tengo esta conversación incómoda, ¿cuál es el costo de eso? Si no comiendo este proyecto, ¿qué dejo de aprender? Cuando haces esa pregunta con honestidad, la indecisión pierde su encanto. Porque ves que no decidir es decidir. Y lo que estás decidiendo no es nada bueno. Estás decidiendo perder. Estás decidiendo que otros elijan por ti. Estás decidiendo conformarte. Eso se entrena cada vez que reconoces una situación donde has estado indeciso. Donde llevas tiempo pensando pero no actuando. Pregúntate, ¿cuánto me ha costado esta indecisión? En oportunidades, en dinero, en relaciones, en confianza en mí mismo. Cuando pones un nombre a ese costo, cuando lo reconoces, la indecisión deja de ser atractiva, porque el que ignora el costo de no decidir, vive dormido. Vive pensando que está seguro cuando en realidad está pagando un precio cada día, pero el que entiende que la indecisión también cuesta, ese se ve obligado a decidir. Y cuando decides, aunque te equivoques, al menos estás avanzando. Eso es claridad de verdad. Número 5. Separa los hechos de las emociones. Identifica qué es real y qué es la historia que te cuentas. Creemos que nuestras interpretaciones de las cosas son hechos. Alguien no te responde un mensaje y tú construyes una historia. No le caigo bien, se enojó conmigo, me abandonó, pero eso no es un hecho. Es una historia. El hecho es que no respondió. La historia es todo lo demás. Pero la verdad es que vivimos en nuestras historias mucho más que en los hechos, y eso destruye nuestras decisiones, porque decidimos basados en narrativas falsas. Decidimos huyendo de historias que nos contamos. Decidimos protegiéndonos de amenazas que solo existen en nuestra mente. La diferencia es simple, pero revolucionaria. Los hechos son lo que puedes verificar. Los hechos no tienen interpretación. Tuviste una discusión con tu pareja. Eso es un hecho. Pero significaba que no me ama, es una historia. Perdiste un cliente. Eso es un hecho. Pero eso prueba que no soy bueno en ventas, es una historia. Cometiste un error, eso es un hecho. Pero soy un fracaso y nunca voy a poder, es una historia. Cuando logras distinguir entre hechos y historias, tus decisiones se vuelven infinitamente más sabias, porque dejas de reaccionar a las narrativas falsas que tu mente construye. Eso se entrena escribiendo. Cuando tienes una situación complicada, toma papel y escribe 2 columnas. En una, hechos verificables, 59. En la otra, historias que te cuentas. Hechos, mi jefe no me subió de puesto. Historia, nunca voy a avanzar aquí, no valgo nada. Hechos, no me invitó a la reunión. Historia, me excluyó, no soy bienvenido en el grupo. Cuando ves las historias escritas, es más fácil verlas por lo que son, construcciones de tu mente, y eso te libera, porque puedes cuestionarlas. Puedes preguntar, ¿es eso verdadero o es una interpretación? Y cuando distingues eso, tu decisión puede basarse en realidad, no en ficción, porque el que vive en sus historias, toma decisiones defensivas, decide huyendo, arado, decide protegiéndose de enemigos imaginarios. Pero el que ve los hechos claros, ese puede decidir desde un lugar de claridad, ese decide hacia algo, no desde algo, y eso cambia todo. Eso es sabiduría real. Número 6. Consulta tu versión futura. Pregunta qué hubiera querido saber hace 5 años. Creemos que la sabiduría viene de la experiencia pasada, de lo que ya vivimos. Pero hay algo más poderoso. Es conectar con la versión futura de ti. La versión que ya tomó la decisión. La versión que ya vio las consecuencias. Aquí está el secreto que te da una claridad imposible de otra forma. Cuando tomas una decisión, pregúntate, en 5 años, cuando vea los resultados de esta decisión, ¿voy a estar contento? ¿Voy a estar orgulloso de haber decidido esto? ¿Voy a lamentar no haber hecho lo contrario? Esa pregunta hace algo extraño. Te saca del momento presente, de toda la presión inmediata, de todas las emociones de la hora, y te pone en la perspectiva de alguien que ya sabe las consecuencias, alguien que ya sufrió o disfrutó los resultados. Cuando haces eso, muchas decisiones se aclaran casi al instante.
Sabes que si no haces este cambio, en 5 años vas a estar donde estás ahora, pero 5 años más viejo y lleno de arrepentimiento. Sabes que si toleras este maltrato ahora, en 5 años habrá dañado tu autoestima de forma irreparable. Sabes que si no enfrentas este miedo hoy, en 5 años seguirá paralizándote. Tu versión futura ya sabe la verdad. No está nublada por la presión del momento. No está buscando comodidad inmediata. Solo busca haber tomado la decisión correcta. Eso se entrena sentándote en silencio y visualizando. No con fantasías, con honestidad brutal. Si no estudio esto, en 5 años, seré mejor o peor. Si sigo en esta relación como está, seré más feliz o menos. Si no digo esto que tengo que decir, van a estar mejor las cosas o peor. Cuando hablas con tu versión futura, ella no miente. Ella ya ve el panorama completo, y eso te da la claridad que necesitas hoy, porque el que solo vive en el presente, es manipulable por toda distracción inmediata. Pero el que se conecta con su versión futura, ese tiene una brújula. Ese ve más allá del ruido de hoy, y eso lo protege. Eso es verdadera sabiduría. Número 7. Decide sabiendo que tienes el poder de ajustar luego. Entiende que esta no es la última decisión. Creemos que cada decisión es final, que cuando elegimos, estamos sellando nuestro destino. Por eso nos paralizamos. Por eso esperamos estar completamente seguros. Creemos que una mala decisión hoy echará a perder nuestras vidas para siempre. Pero aquí está lo que te libera. Ninguna decisión es final. Cada decisión es simplemente un paso. Es información, es un movimiento, y después de cada movimiento, tienes la oportunidad de ajustar. Las personas sabias no son las que predicen perfectamente el futuro. Nadie puede hacer eso. Las personas sabias son las que deciden bien, sabiendo que van a necesitar ajustar, que van a necesitar cambiar de curso, que van a recibir información nueva que va a cambiar las cosas. Es como navegar. No necesitas ver el destino perfectamente desde el puerto. Necesitas ajustar el timón constantemente. Caminas en una dirección, ves qué pasa, y luego giras. Eso es como se navega en la realidad. Cuando entiendes eso, tienes libertad para decidir rápido. Porque sabes que si las cosas cambian, puedes cambiar también. Si la información que tienes resulta ser incorrecta, puedes corregir. Si las circunstancias giran, puedes girar con ellas. Eso significa que no necesitas la certeza del 100%. Necesitas la certeza de 60-70%. La certeza de que esta decisión parece correcta con lo que sea ahora, eso es suficiente para decidir. Porque siempre habrá más información, siempre habrá ajustes que hacer. Eso se entrena tomando decisiones pequeñas rápido y observando qué pasa. Luego tomas decisiones medianas, las ejecutas, ves los resultados y ajustas. Cada vez que lo haces, fortaleces tu capacidad de navegar con incertidumbre, fortaleces tu confianza en que puedes manejar cualquier resultado. Porque el que cree que cada decisión es final, vive con un peso insoportable. Cada elección es una carga enorme. Cada paso es aterrador. Pero el que sabe que puede ajustar, que cada decisión es simplemente un movimiento en un juego más largo, ese vive con libertad. Ese puede ser ágil, ese puede cambiar de dirección cuando es necesario sin sentir que está fallando. Eso es poder verdadero en la toma de decisiones. Eso es sabiduría real. Todo lo que acabas de escuchar no son solo principios teóricos, son herramientas. Son llaves que abren puertas que creías cerradas. Son formas diferentes de ver el mundo que te liberan de patrones que te aprisionaban. Porque la verdadera sabiduría no es complicada, no requiere ser un intelectual brillante. Lo que requiere es comprender un sistema. Una forma de pensar, un método para navegar la complejidad. Estos 7 principios hacen exactamente eso. El primero te libera del miedo paralizante. El segundo te da una brújula con tus valores. El tercero te da permiso para decidir rápido en lo reversible. El cuarto te muestra el costo real de no decidir. El quinto te devuelve a la realidad separada de tus historias. El sexto te conecta con tu sabiduría futura. El séptimo te recuerda que todo es ajustable. Juntos, no te dicen qué decidir, te enseñan a decidir. Eso es infinitamente más poderoso, pero aquí es donde todo se detiene, si no haces una sola cosa. Si escuchaste esto y simplemente dejas que se disuelva en tu mente, como todo lo demás que consumes, entonces nada cambia. Estas palabras se desvanecen, y tu forma de decidir sigue siendo la misma. Así que si algo de esto resonó contigo, si en algún momento pensaste, esto es exactamente lo que necesitaba, entonces no dejes que pase. Vuelve. Escúchalo de nuevo. Esta vez, toma notas. Esta vez, escribe cuál de estos principios es el que más necesitas entrenar. Este es el que estás ignorando sistemáticamente. Porque eso es lo que separa a las personas que cambian de las que no.
No es que los que cambian tengan más suerte. No es que tengan mejor información. Es que se atreven a hacer el trabajo. Se atreven a aplicar lo que escuchan. Se atreven a practicar. Así que cuando termines de escuchar esto, toma una decisión que has estado postergando. Aplica uno de estos principios, solo uno. Identifica tu miedo y pregunta si es racional. O consulta tus valores y ve si la decisión se alinea con ellos. O distingue entre qué es reversible y qué no, pero haz algo. Porque la diferencia entre un sabio y un ignorante no es lo que saben, es que el sabio decide y ajusta. El ignorante analiza para siempre y nunca decide. Tú ya tienes toda la información que necesitas para tomar decisiones mucho mejores. Lo que necesitas ahora es convertir eso en acción. Lo que necesitas ahora es entrenar estos 7 principios una y otra vez hasta que se conviertan en parte de ti. Cuando eso suceda, cuando estos principios estén grabados en tu mente, en tu forma de pensar, en tus instintos, algo cambia para siempre. Ya no te paralizas ante decisiones importantes. Ya no vives rumiando lo que debiste haber hecho. Ya no eres un barco sin capitán, movido por cualquier viento. Eres alguien que sabe decidir. Eres alguien que entiende el juego. Eres alguien que avanza. Y eso no es una promesa lejana. Es algo que puedes comenzar hoy.